Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es lindo saber que estás ahí, que estamos juntos nuevamente empezando este día abriendo la palabra de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este día, por tu amor, por tu cuidado. Gracias por tu preciosa palabra. Ayúdanos a tener sed y hambre de ti. Llénanos del Espíritu Santo, para que con tus fuerzas podamos andar en tus caminos. Y ahora háblanos, Señor, necesitamos escucharte. En el nombre de Jesús oramos, te amamos, Padre. Amén. La lección de escuela sabática para el miércoles 23 de octubre lleva por título Nehemías actúa. 444 a.C. Te invito a que me acompañes a leer Nehemías 4. ¿Qué hicieron los judíos bajo el liderazgo de Nehemías para enfrentarse a la oposición? ¿Por qué era importante para ellos prepararse para luchar en lugar de no hacer nada creyendo que Dios los protegería? Nehemías 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las tribus de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la otra, y en la otra tenían la espada, porque todos los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros.
Nosotros pues trabajaremos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Después de tantas idas y vueltas, el pueblo comenzó a trabajar de nuevo. Los judíos oraron y luego Nehemías montó una guardia activa. El pueblo tenía turnos rotativos durante el día y la noche y estaba preparado para cualquier ataque inminente. Nehemías también organizó al pueblo alrededor del muro con armas a fin de que cada familia estuviese lista para pelear. Además, dividió a sus siervos en dos grupos. Mientras uno trabajaba, el otro portaba armas. También había disposiciones especiales para todos aquellos que trabajaban en el muro, ya que estaban más expuestos al peligro. Cada uno de los constructores portaba una espada en una mano y con la otra colocaba ladrillos, piedras y mortero en el muro. Estaban preparados para enfrentar a la oposición. Hicieron su parte. Dios hizo el resto. La fe de Nehemías en la protección de Dios es inspiradora. Sin embargo, no se sentó en el sofá a esperar que Dios hiciera todo. Se prepararon lo mejor que pudieron. Los dos pasajes: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, que ese pasaje lo encontramos en Nehemías capítulo 4, versículo 13 y 14, y el otro pasaje: y nuestro Dios peleará por nosotros, del capítulo 4 también este pasaje, versículos 19 y 20, son algunas de las declaraciones más inspiradoras que encontramos en la Biblia. Los judíos podrían haber dejado de construir una vez más debido a la persistente resistencia, pero esta vez, en lugar de dejarse vencer por el miedo, se aferraron a la promesa de que Dios lucharía por ellos. Cuando nos enfrentamos a la oposición en el nombre de Dios, por nuestras creencias o por lo que Dios nos llama a hacer, debemos recordar que Dios peleará por nosotros. Finalmente, los judíos se dieron cuenta de que el Señor estaba detrás de lo que hacían, y esto les dio valor para seguir adelante. ¿Por qué es tan importante saber que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios? Por consiguiente, es importante preguntarse: ¿cómo sé si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Predestinados. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 5. ¿Oíste la historia del conductor que entró en la sala de su patrón transpirado, pálido y desesperado y le pidió la cuenta? Cuando el patrón le preguntó por qué tanta prisa para huir, el conductor le respondió que en la calle se había encontrado con la muerte y que ésta le había levantado la mano amenazadoramente. Por favor, arregle mis cuentas, continuó. Necesito esconderme en un lugar donde la muerte nunca me descubra. Mi tía vive en el campo, en el interior de Pernambuco, y pienso que allí estaré seguro. Hora después, el industrial salió a la calle y se encontró con la muerte. ¿Por qué asustaste al conductor de mi auto?, reclamó. Y la muerte le respondió: yo no lo asusté, solo levanté la mano, sorprendida de verlo aquí en San Pablo, porque tengo anotado un encuentro con él mañana en el interior de Pernambuco. ¿Destino? ¿Existe el destino? El versículo de hoy dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, para ser santos e irreprensibles delante de Él, en amor, y nos predestinó para ser hijos adoptados por Jesucristo. ¿No prueba este versículo que existe el destino? Sí, lo prueba, en el sentido de que todos los seres humanos fuimos predestinados para ser salvos y felices. Predestinación quiere decir destinado con anticipación, destinado para. Pensemos, por ejemplo, en la corbata. Fue confeccionada, predestinada para ser usada alrededor del cuello. El lugar correcto para ella es el cuello.
El que la fabricó la hizo con ese propósito, pero eso no quiere decir que necesariamente tendrá que ser colocada allí, porque si yo quiero puedo usarla como cinto. Solo que ni el diseño, ni los colores, ni el estilo de ella fueron preparados para sujetar los pantalones. Todos nosotros fuimos creados con un propósito glorioso para ser salvos y felices y reflejar el carácter maravilloso de Jesús. Pero eso no quiere decir que hagamos lo que hagamos tendremos que ser salvos porque estamos predestinados para que así sea. No, todo va a depender de nosotros. Somos libres para escoger. Podemos cumplir el propósito glorioso para el que fuimos creados o ahogarnos en la miseria, en la depravación o en la soledad y la muerte eterna. Nuestro Dios creador sería injusto si la ruta de nuestra vida estuviera escrita en los astros o en la posición de los planetas y si nuestra voluntad no tuviese nada que ver con el éxito o con el fracaso. Hay mucha mediocridad en el mundo escondido detrás de los horóscopos o del tarot. Hay mucha gente que cree que nació para sufrir. Pero la verdad es que nadie nace para ser un derrotado en la vida. El propósito por el cual tú y yo fuimos creados es un propósito glorioso. Y el Dios Todopoderoso hará todo lo que esté a su alcance para llevarnos a lograr ese ideal. Pero no lo hará forzando tu voluntad o la mía. No, nuestra voluntad será siempre respetada. Seremos nosotros los que tendremos que decidir. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día, lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.